El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Segunda parte. Simbad el marino. Capítulo 11. Vampa. El tiempo del carnaval se acercaba y el conde de San Felice anunció que iba a dar un baile de máscaras, al cual sería convidada toda la elegancia de Roma, y como abrigaba Teresa vivos deseos de ver este baile, Luigi Vampa pidió a su protector el mayordomo permiso para asistir él y Teresa a la función mezclados entre los sirvientes de la casa, permiso que le fue concedido. Si el conde daba este baile, era sólo para complacer a su hija Carmela, a quien adoraba. Carmela tenía la misma edad y la misma estatura de Teresa, y Teresa era por lo menos tan hermosa como Carmela. La noche del baile, Teresa se puso su traje más bello, se adornó con sus más brillantes alhajas, llevaba el traje de las mujeres de Frascati. Luigi Vampa vestía el de campesino romano en los días de fiesta, y ambos se mezclaron, como se les había permitido, entre los sirvientes y paisanos. La fiesta era magnífica. No solamente la quinta estaba profusamente iluminada, sino que millares de linternas de varios colores estaban suspendidas de los árboles del jardín. En cada salón había una orquesta y refrescos, las máscaras se detenían, formábanse cuadrillas y se bailaba donde mejor les parecía. Carmela iba vestida de aldeana de Sonino, llevaba su gorro bordado de perlas, las agujas de sus cabellos eran de oro y de diamantes, su cinturón era de seda turca con grandes flores, su sobretodo y su jubón de cachemir, su delantal de muselina de las Indias, y por fin los botones de su jubón eran otras tantas piedras preciosas. Otras dos de sus compañeras iban vestidas, la una de mujer de Netuno, la otra de mujer de la Riccia. 4 jóvenes de las más ricas familias y más notables de Roma las acompañaban con esa libertad italiana que no tiene igual en ningún otro país del mundo. Iban vestidos de aldeanos de Albano, de Velletri, de Civita Castellane y de Sora. Además, tanto en los trajes de los aldeanos como en los de las aldeanas, el oro y las piedras preciosas deslumbraban. Deseó formar Carmela una cuadrilla uniforme, pero faltaba una mujer, y aunque la hija del conde no cesaba de mirar a su alrededor, ninguna de las convidadas llevaba un traje análogo al suyo y a los de sus compañeros. El conde de San Felice le señaló, en medio de las aldeanas, a Teresa, que se apoyaba en el brazo de Luigi Vampa. ¿Permitís, acaso, padre mío? Sin duda, respondió el conde. ¿No estamos en carnaval? Se inclinó Carmela hacia un joven que la acompañaba, y le dijo algunas palabras en voz baja, mostrándole con el dedo a la joven. El caballero siguió con los ojos la dirección de la linda mano que le servía de conductor, hizo un ademán de obediencia y fue a invitar a Teresa para figurar en la cuadrilla dirigida por la hija del conde. Teresa sintió que su frente ardía. Interrogó con la mirada a Luigi Vampa, que no podía rehusar. Vampa dejó deslizar lentamente el brazo de Teresa, que se apoyaba en el suyo, y Teresa, alejándose conducida por su elegante caballero, fue a ocupar, temblando, su puesto en la aristocrática cuadrilla. A los ojos de un artista, seguramente el exacto y severo traje de Teresa hubiera tenido un carácter muy distinto del de Carmela y sus compañeras, pero Teresa era una joven frívola y coqueta, y los bordados de muselina, las perlas de los brazaletes y pendientes, el brillo de la cachemira, el reflejo de los zafiros y de los diamantes la enloquecían. Por su parte, Luigi sentía nacer en su corazón un sentimiento desconocido, una especie de dolor sordo desgarraba su alma, y después circulaba por sus venas y se apoderaba de todo su cuerpo. Seguía con la vista los menores movimientos de Teresa y de su pareja. Cuando sus manos se tocaban, sus arterias latían con violencia, y hubiérase dicho que vibraba en sus oídos el sonido de una campana. Cuando se hablaban, aunque Teresa escuchase tímida y con los ojos bajos los discursos de su caballero, como Luigi Vampa leía en los ojos ardientes del bello joven que aquellos discursos eran lisonjas, le parecía que la tierra se abría bajo sus pies y que todas las voces del infierno murmuraban sordamente a sus oídos palabras de muerte y de asesinato. Luego, temiendo dejarse arrastrar por su locura, se cogía con una mano al sillón en el cual se apoyaba, y con la otra oprimía con un movimiento convulsivo el puñal de mango cincelado que pendía de su cinturón, y que, sin darse cuenta, sacaba algunas veces casi enteramente de la vaina. Estaba celoso. Sentía que, llevada de su naturaleza ligera y orgullosa, Teresa podía olvidarle. Y sin embargo, la bella aldeana, tímida y casi espantada al principio, pronto se había repuesto. Ya hemos dicho que Teresa era hermosa, pero aún no es esto todo. Teresa era coqueta, con esa coquetería salvaje mucho más poderosa y atractiva que nuestra coquetería afectada. Unido esto a su gracia, a su candor, a su belleza, porque era bella y muy bella, le atrajo todos los obsequios de los caballeros de la cuadrilla, y si bien podemos asegurar que Teresa tenía envidia a la hija del conde, sin embargo, no nos atrevemos a decir que Carmela no estuviese celosa de ella. Una vez estuvo terminada la danza, su elegante compañero, no sin cesar los cumplidos y obsequios, la volvió a conducir al punto del que la había sacado a bailar y donde la esperaba Luigi. 2 o 3 veces durante la contradanza, la joven le había dirigido una mirada, y cada vez le había visto pálido y con las facciones alteradas. Una vez la hoja de su puñal, medio sacada de su vaina,
había brillado a sus ojos con un resplandor siniestro, y he aquí por qué temblaba como el azogue cuando volvió a apoyar su brazo en el de su amante. Había obtenido tan grande éxito la cuadrilla que se trató de repetir la danza, y aunque Carmela se oponía, el conde de San Felice rogó con tanta ternura a su hija que al fin consintió. Al punto, uno de los caballeros se dirigió a Teresa, sin la cual era imposible que la contradanza se verificase, pero la joven había desaparecido. En efecto, Luigi no se sintió con ánimos para sufrir una segunda prueba, y sea por persuasión o por fuerza, arrastró a Teresa hacia otro punto del jardín. Teresa cedió bien a pesar suyo, pero había visto la alterada fisonomía del joven, y comprendía por su silencio entrecortado, por sus estremecimientos nerviosos, que pasaba en él algo raro. Ella sentía también una agitación interior, y sin haber hecho, sin embargo, nada malo, comprendía que Luigi tenía derecho para quejarse. ¿De qué? Lo ignoraba, pero no por eso dejaba de conocer que sus quejas serían merecidas. No obstante, con gran asombro de Teresa, Luigi permaneció mudo y ni siquiera entreabrió sus labios para pronunciar una palabra durante el resto de la noche. Mas cuando el frío hizo salir de los jardines a los convidados, y cuando las puertas se hubieron cerrado para ellos, pues iba a comenzar una fiesta íntima, se llevó a Teresa, y al entrar en su casa le dijo: «Teresa, ¿en qué pensabas cuando estabas bailando frente a la joven condesa de San Felice?» «Pensaba», respondió la joven con toda la franqueza de su alma, «que daría la mitad de mi vida por tener un traje como el de ella». «¿Y qué te decía tu pareja?» «Que sólo me bastaba pronunciar una palabra para tenerlo». «Y no le faltaba razón», contestó Luigi con voz sorda. «¿Deseas, pues, ese traje tan ardientemente como dices?» «Sí». «Pues bien, lo tendrás». Levantó asombrada la joven la cabeza para preguntarle, pero su rostro estaba tan sombrío y tan terrible que la voz se le heló en sus labios. Por otra parte, al pronunciar estas palabras Luigi se había alejado. Teresa le siguió con la mirada en la oscuridad mientras pudo, y cuando hubo desaparecido entró en su cuarto suspirando. Aquella misma noche tuvo lugar un desagradable acontecimiento. Tal vez por la poca precaución de algún criado al apagar las luces, el fuego se había apoderado de la quinta de San Felice, justamente en los alrededores de la habitación de la hermosa Carmela. En medio de la noche despertóse ésta por el resplandor de las llamas. Había saltado de su cama, se había envuelto en su bata y había intentado huir por la puerta, pero el corredor por el cual debía pasar estaba ya invadido por las llamas. Luego entró en su cuarto pidiendo socorro, cuando de repente se abrió el balcón, situado a 20 pies de altura. Un joven aldeano se arrojó en el aposento, cogió a la casi exánime joven entre sus brazos y con una fuerza y agilidad extraordinarias y sobrehumanas la transportó fuera de la quinta, depositándola sobre la hierba del prado, donde quedó desvanecida. Al recobrar el sentido, su padre se hallaba delante de ella. Todos los criados la rodeaban prodigándole socorros. Había sido devorada por el incendio una ala entera del palacio, pero ¿qué importaba si Carmela se había salvado? Buscaron por todas partes a su libertador, pero éste no apareció. Preguntaron a todos, pero nadie le había visto. Carmela estaba tan turbada que no le había reconocido. Además, como el conde era inmensamente rico, excepto el peligro que había corrido su hija, y que le pareció por la milagrosa manera con que se había salvado más bien un nuevo favor de la providencia que una desgracia real, la pérdida ocasionada por las llamas fue insignificante para él. Al día siguiente, a la hora de costumbre, encontráronse los dos jóvenes pastores en su sitio, cerca del bosque. Luigi era quien había llegado primero a la cita, y salió al encuentro de la joven con alborozo. Parecía haber olvidado por completo la escena de la víspera. Teresa estaba visiblemente pensativa, pero al ver a Luigi tan alegre, afectó por su parte un gozo que no sentía, a pesar de ser propio de su carácter cuando alguna otra pasión no venía a turbarla. Luigi tomó del brazo a Teresa y la condujo hasta la entrada de la gruta. Allí se detuvo. Comprendió la joven que había algo de extraordinario en la conducta del joven y en su consecuencia le miró fijamente como queriendo interrogarle con los ojos. «Teresa», dijo Luigi, «ayer por la noche me dijiste que darías la mitad de tu vida por tener un traje semejante al de la hija del conde». «En efecto», dijo Teresa, «pero estaba loca al desear tal cosa». Y yo te respondí: «Está bien, lo tendrás». «Sí», respondió la joven, cuyo asombro crecía a cada palabra de Luigi, «pero sin duda respondiste aquello para no disgustarme». «Nunca te he prometido nada que no te haya dado. Teresa», dijo Luigi con orgullo, «entra en la gruta y vístete». Y diciendo estas palabras retiró la piedra y mostró a Teresa la gruta iluminada por dos bujías que ardían a cada lado de un soberbio espejo. Sobre la mesa rústica, hecha por Luigi, estaban colocados el collar de perlas y las agujas de diamantes. Sobre una silla estaba depositado el resto del adorno. Teresa lanzó un grito de júbilo, y sin informarse siquiera de dónde había salido aquel brillante traje, y sin dar tampoco las gracias a Luigi, colocó la piedra detrás de ella, porque acababa de apercibir sobre la cumbre de una pequeña colina que impedía ver a Palestrina un viajero a caballo, que se detuvo un momento como incierto y vacilante, sin saber qué camino era el que debía seguir. Viendo a Luigi, el viajero espolió su caballo y se acercó a él. Luigi no se había engañado.
El viajero que se dirigía de Palestrina a Tívoli no sabía a ciencia cierta cuál era el camino que debía tomar. El joven se lo indicó, pero como a un cuarto de milla de allí el camino se dividía en 3 senderos, y llegado a ellos el viajero podía extraviarse de nuevo, rogó a Luigi que le sirviera de guía. Luigi se quitó la capa y la colocó en tierra, se echó la escopeta al hombro y marchó delante del viajero con ese paso rápido del montañés, que a duras penas puede seguir el trote de un caballo. En 10 minutos Luigi y el viajero llegaron al sitio designado por el joven pastor, y éste entonces, con el soberbio y majestuoso ademán de un emperador, extendió el brazo señalando con el dedo la senda que debía seguir el viajero. «Este es vuestro camino», dijo. «Ya no es fácil ahora que su excelencia se equivoque». «He ahí tu recompensa», dijo el viajero, ofreciéndole al joven pastor algunas monedas. «Gracias», dijo Luigi retirando la mano. «Os doy un servicio, pero no os lo vendo». Sin embargo, dijo el viajero, que parecía acostumbrado a aquella notable diferencia entre la servidumbre del hombre de las ciudades y el orgullo del campesino. «Si rehusas un salario, no desdeñarás un regalo». «Ah, eso ya es otra cosa. Pues bien, toma estos 2 cequíes venecianos y dáselos a tu novia para unos zarcillos». «Y vos tomad este puñal», dijo el joven pastor. «No encontraréis otro cuyo mango esté mejor tallado, desde Albano a Chivita de Castellane». «Lo acepto», dijo el viajero, «pero entonces yo soy el que quedo agradecido, porque este puñal vale mucho más que los cequíes. En la ciudad tal vez, pero como lo he tallado yo mismo, apenas vale una piastra». «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el viajero. «Luigi Vampa», respondió el pastor con el mismo tono que si hubiera contestado: «Alejandro, rey de Macedonia». «¿Y vos?». «Yo», dijo el viajero, «me llamo Simbad el Marino».